A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno, hoy estamos nuevamente con nuestro amigo Francisco Ortega. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Se salía de la vaina para abordar nuevamente el tema de hace 2 semanas. Perfecto. Fabito no está hoy, pero sí lo estará Gustavo seguramente más tarde. Un poco en broma, un poco en serio. Como ustedes vieron, hace un par de semanas justamente yo no estuve presente, estuve siguiendo el programa por la imagen televisiva y me pareció que habían quedado algunos temas sin desarrollar porque justamente la complejidad del tema de lo íntimo, que era el tema justamente que habíamos abordado, y las particularidades que tiene y lo difícil que es hablarlo públicamente, creo que generó cierta dispersión hasta que todos fueron más o menos venciendo sus defensas, se fue ordenando al final y justo cuando estaba ordenándose y las aguas se estaban calmando, terminó la hora del programa. Entonces, incluso como había aparecido Gustavo y trajo otros temas, también ahí se fue perdiendo un poco el hilo. Y yo recuerdo, hablando de lo íntimo que había dicho Francisco, que quería hacer algunos comentarios sobre el texto, la introducción que yo había hecho breve sobre el tema de lo íntimo, ¿no? Y yo recuerdo que había destacado, un poco para empezar el programa, o para empezar a tirar de esa piola, que tenía poco que ver quizás con lo moral o lo social o no lo íntimo, y que a veces, y eso lo pensé después, hay como una paradoja, como muchas cosas de la vida. Lo íntimo personal no tiene que ver con la moral, pero sí la moral a veces es lo que impone lo íntimo. Hay como un doble juego paradojal en eso, ¿no? Entonces, me parece que como comienzo, quizás le voy a dar la palabra a Francisco para a ver si recuerda lo que quería desarrollar. Otro lío traes a la si mesa. no lo ayudo. Pero quizás, a ver, tiramos esta bomba. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una sociedad imaginaria sin moral, ¿existiría lo íntimo? Bueno, sí. Chan. Sí, trajiste un cuestionario, decilo, largalo de una y listo, porque ya no. Lo importante es lo espontáneo de este programa. Y tal vez no. Tal vez no. Digo tal vez porque no estoy seguro. Tomé de sorpresa. No estoy seguro. No, pero seguramente por ahí existiría de otra forma, se llamaría en forma diferente, porque los seres humanos somos así. Le ponemos nombre. Le ponemos un nombre a cualquier cosa. Claro. A todo le ponemos un nombre, le ponemos emocionalidad. Porque nos resulta más cómodo ponerle nombre. Claro. Es que el problema es cuando le ponemos nombre a las cosas. Claro. ¿No? O sea, íntimo, qué sé yo, como amor. ¿Y por qué se llama amor? Qué sé yo? Entonces, ¿a qué llamamos íntimo? Rebobinando un poco, me parece que en parte tenés razón en eso, ¿no? De que muchas veces donde destacás esa paradoja, ¿no? Es un juego de palabras que te lleva por miles de caminos, ¿no? Pero insisto que la intimidad muchas veces con donde se interpone la moral muchas veces no, casi siempre se interpone la moral.
¿no? Y las costumbres, las culturas, donde nosotros consideramos que esto tiene que ser íntimo, no lo puedo dar a conocer. Y como había dicho en el programa anterior, es decir, a veces por inseguridad, no sé, porque nosotros nos ponemos vulnerables y por ahí hacemos uso del pensamiento de eso, todo lo que diga puede ser usado en mi contra. Yo le voy a contar algo a Horacio y qué sé yo si Horacio lo va a preservar porque es algo mío que yo considero. O no va a especular con eso. Claro, o no va a especular, ¿no? Entonces me parece que tiene que existir esa comunión de dos, esa conexión, diríamos, álmica, donde yo me sienta en total confianza, donde hablamos el otro día también de donde yo me desnudo ante el otro, le brindo mi alma, mi esencia, lo más íntimo, valga la redundancia, al otro, y el otro lo va a recepcionar de la misma manera que yo puedo recepcionar lo del otro, ¿no? Es complicado, es difícil de explicar. A veces me parece que no se encuentran palabras, hay cosas que son como inexplicables, ¿no? ¿Por qué es íntimo esto? Claro, claro. Vos sabés que hace un tiempo lo traje a colación una novela que leí de ciencia ficción que se llamaba Yo visité Ganímedes y contaba la historia de unos personajes, obviamente inventados por el autor, que tenían la característica de no hablar, sino que se comunicaban directamente con el pensamiento. Uh-huh. Es decir, su comunicación no era verbal. Claro, no existía la mentira, porque la mentira es una creación de la palabra. Claro. Si no existiese la intermediación con la palabra, la mentira no existiría. Entonces, yo me pregunto, en esa sociedad no puede haber intimidad. Porque no. Es imposible que se oculte, que se resguarde, porque en tu naturaleza, hablo de la fantasía de un ser humano que no existe, no podría ocurrir ese fenómeno. Entonces, como decimos los abogados, a contrario sensu, decimos, la intimidad es propia del ser humano. Sí. Porque el hombre tiende a ocultar, habrá que ver por qué, ¿no? Yo insisto en que vuelvo a pararme en la misma vereda, y es que ¿estamos definiendo qué es íntimo o estamos hablando de aquello que desde nuestra mente queremos conservar en reserva? Entonces ahí hay una diferencia para mí en lo que nosotros estamos nombrando, porque no necesariamente el hecho de que lo quiera ocultar implica que esté hablando de mi intimidad. Para mí, algo que es íntimo es aquello que está en mi profundidad, que no tiene descripción. ¿Que no tiene? Descripción en cuanto a las palabras, porque fíjate como cuando ya la conexión es mental, ahí no hay intimidad. Entonces, eso es lo que para mí sería íntimo, esa red que somos, esa esencia que somos, pero yo no percibo que requiera estar oculta o que requiera ser reservada. Lo que yo entiendo como... Existe el ocultamiento. Pero es que a lo que voy es a que me parece que eso es diferente. Que no Esas sería, son acciones que yo desarrollo, sentimientos que yo tengo, emociones que experimento y que las quiero tener en reserva. O acciones, porque una persona... como los niños, cuando tienes cara de culpa porque sabes que es algo que no puedes decir. Que no lo puede hacer. Entonces, en realidad no es porque sea íntimo, es porque sé que hay una reacción, una acción y una reacción. Entonces, a lo que quiero ir a mirar es qué es a lo que llamamos íntimo y a qué le estamos diciendo íntimo y qué estamos entendiendo también. Quizás haya dos aspectos que pueden llegar a convivir, ¿no? Claro. Que no tienen por qué ser incompatibles, en el sentido de que hay, para mí, más allá de lo que vos decís, que yo lo comparto, que sería lo más luminoso de la intimidad, o lo más valioso,
todos tenemos una intimidad que es producto de nuestra decisión de ocultarlo. ¿Quién puede decir que no oculta algo en su vida? Aunque sea una estupidez, aunque sea lo más burdo de la actividad cotidiana, hay un ocultamiento porque al existir normas, las normas imponen conductas y muchas veces tus conductas intrínsecas no responden exactamente a la norma impuesta. Por lo tanto, hay una diferencia entre lo que debe ser y lo que es en vos. Y ahí surge la intimidad, que tiene una connotación moral o social, que yo lo comparto, pero también tiene que ver con eso. Y un poco para generar las condiciones para escuchar el primer audio que le vamos a pedir a nuestro operador que ya lo tenga en la gatera, también está lo interesante de la intimidad en relación. Y ahí es cuando más complejo y más rica es la experiencia de la intimidad, porque sale de lo individual. Y en definitiva quizás sea lo más rico porque nos hace encontrar con lo más estimulante del ser humano, que es el dar, ¿no? Y en ese dar y en esa conexión se puede dar un fenómeno muy particular. Le vamos a pedir a nuestro nuevo operador Sebastián, que le damos la bienvenida al programa, que nos pase el primer audio de nuestra amiga Fátima Ramos, y luego vamos a tratar de hacer algunas reflexiones sobre ese texto tan bien leído como siempre por ella. Gracias. François Julian, publicado el 2 de noviembre de 2016. Los siguientes párrafos forman parte de un libro que aborda de manera singular la cuestión de lo íntimo en la vida de las personas. Creemos interesante el abordaje, vinculado al doble juego de la vida interior y la relación humana. En un mundo en el que parecería que solo lo externo existe, el intentar bucear en la intimidad y su posible naturaleza y expresión es, por ese solo hecho, digno de observarse. Veamos, entonces. Adentro, afuera, cuando cae la barrera. Partamos al ras de la lengua. Desconfiemos del arrebato que amenaza con arrastrarnos por la pendiente de la metafísica. Para no dejarnos llevar por la tentación efusiva que se cierne sobre este caso, sobre este tema, actualmente convertido en tan prolífico, de una apertura al otro, aclaremos la noción, circunscribamos el término, o para decirlo de manera preventiva, curativa, en términos wittgensteinianos, partamos de lo único de donde podemos partir, de los usos del lenguaje ordinario. Pero resulta que respecto de lo íntimo, el uso nos pone delante de esos dos sentidos, nos coloca sin mediación en esa bifurcación. Se dice íntimo a aquello que está contenido en lo más profundo de un ser, y así hablamos de un sentido íntimo o de la estructura íntima de las cosas. Pero también existe aquello que vincula estrechamente por medio de lo más profundo que existe. Unión íntima, tener relaciones íntimas, ser íntimo de. El diccionario enumera luego esos dos sentidos y los sitúa juntos, sin más glosas, sin pestañear. Pero ¿qué relación hay entre ellos? ¿Y no se ponen además? Porque uno expresa lo apartado y lo oculto y el otro expresa la relación. Virtud del diccionario que estira la lengua en todos los sentidos y según sus posibilidades. Pero ¿hasta dónde puede llegar en este caso el desmembramiento? ¿Equivale a una verdad extensiva? Íntimo se llama en efecto lo que es totalmente privado y generalmente oculto a los demás. Así ocurre con la vida íntima, con una convicción íntima o con lo que llamamos diario íntimo. Pero al mismo tiempo, igualmente, íntimo expresa lo que reúne a dos personas y favorece la armonía entre ellas. Por ambiente, por pregnancia, de manera tácita, comida íntima, fiesta íntima o incluso hablamos de un rincón íntimo, a salvo del mundo, apartado de las miradas y de la charla de las personas que pasan.
La pareja en éxodo durante la noche del último campamento se encontrará allí. Debemos pues empezar escuchando la lengua, los diversos usos de la lengua, diversos hasta la disyunción, aunque por eso mismo también debemos seguir lo que nos hace pensar entonces correlativamente y tal vez incluso deducir un sentido del otro, que lo íntimo es lo más esencial al mismo tiempo que lo más retirado y lo más secreto, que se oculta a los otros, que lo íntimo es lo que se asocia más profundamente con el otro y conduce a compartir con él. ¿Cómo se pasará entonces de un sentido al siguiente debajo de lo que parece a primera vista nada menos que una contradicción? ¿O bien se esclarece esa contradicción? Lo íntimo es lo intensivo o la radicalización de un interior que lo retrae en sí mismo y lo sustrae de los otros. Y lo íntimo al mismo tiempo expresa también su contrario, la unión con el otro, unión íntima, un afuera que se vuelve adentro, lo más adentro, y genera la exigencia de compartir. Íntimo efectúa esa inversión de un sentido al otro. Aquello que es lo más interior, porque es lo más interior, lleva lo interior a su límite, es aquello que por eso mismo suscita una apertura al otro. Por lo tanto, hace caer la separación, provoca la penetración. Resulta entonces que por medio de lo íntimo se quiebran las relaciones tradicionales del adentro y del afuera, e incluso estos ya no parecen reconocibles a primera vista. En efecto, por la inversión que contiene lo íntimo, que se convierte de lo más secreto en aquello que más puede vincular, es decir, de lo que es más interior de cada uno, íntimo en él, en aquello que puede fundar más profundamente, a la vez justificar y provocar su unión con el otro, resulta que según lo íntimo, lo interior parece comunicarse en el fondo con su opuesto. De ahí la hipótesis expuesta para aclarar la paradoja. ¿No será que cuando más se ahonda, se profundiza lo interior, menos puede extenderse aparte y aislarse? Cuanto más se aprende en sí mismo el interior de nosotros mismos, en su trasfondo, cuando suele decirse, en tanto que muy o más interno, tanto más se encamina hacia su desclausura. Bueno, muchas gracias. Me quedo un poco enganchado con el final, ¿no? Es decir, en la medida que uno más profundiza en sí mismo, quizás menos necesidad de intimidad tiene. ¿Y por qué lo digo? Y es una reflexión personal y me gustaría ver cómo lo ven ustedes. En la medida que me conozco, que sé por qué ocurren las cosas, o sé más o menos por qué me ocurren, para ser más humilde, menos necesidad de bloquearme en mí mismo, de parapetarme en un castillo que me imagino me va a defender. Pero bueno, quería compartir con ustedes esta primera parte, a ver qué podemos agregar sobre el tema. Qué mala pelota, qué mala pelota para otro. Un poco ahí iba yo cuando proponía la observación de a qué le decimos, qué determinamos como íntimo, cuándo es que hay algo que yo quiero reservar, de qué me estoy defendiendo, qué estoy protegiendo. Porque en realidad son las defensas psicológicas las que saltan a declarar algo como íntimo. Y cuando... Eso es lo interesante, trabajar el aspecto psicológico que lleva a lo íntimo. Claro. Eso está piola. Ahí es una autodefensa. Claro. Es una herramienta de autodefensa. Pero fíjate que casi siempre corresponde o responde a esa necesidad de protección, a esa... que lo hablábamos, al sentirme vulnerable, lo hablamos con Pablo también. Entonces, ¿qué pasa si yo trabajo allí? Si yo voy a observarme y a entender, primero que hay una íntima relación con todo, una totalidad. Y puedo descansar en el hecho de que no hay nada que realmente me esté amenazando. Entonces también mis actos empiezan a ser, ¿cuál será una buena palabra? Consecuentes.
con ese mismo fluir. ¿Cuándo necesito ocultar algo? ¿Cuándo necesito reservar? ¿Cuándo necesito declarar un territorio no habitable por el otro? Si yo me siento en un fluir auténtico, que no se va a ver amenazado por la presencia del otro porque me reconozco ya conectada. Por eso hay una conexión emocional, o sea, tiene que existir, porque si no, eso no existe, o sea, porque por más que vos te reconozcas y demás, y no conectes conmigo, no hay conexión, valga la redundancia. O sea, vos te conocés, o sea, tenés perfectamente tu interior, tus intenciones, tu pensamiento y demás, pero ¿vas a hablar conmigo si vos no te sentís segura? Pero ahí hay una diferencia en lo que estás diciendo, porque una cosa es sentir la conexión, porque tú me dijiste, no te sientes conectada. No, yo reconozco que ya estamos conectados. Por eso estás en mi realidad, si no, no estaríamos conectados. Entonces, cuando estás cerca de mi realidad, ya entiendo que haces parte de mi experiencia de vida. Entonces, otra cosa es cuál es el vínculo que yo desarrollo con eso, con esa presencia que hay en mi experiencia de vida. Y cuáles cosas desde mi corazón permito que sean parte del vínculo y cuáles no. Pero ya desde mi seguridad, de saber que no hay nada que pueda amenazar mi existencia, mi realidad. Y también cuando mis actos son consecuentes con ese fluir mío, porque yo también soy consciente, pues, pretendo que haya ese estado de que sé cuando hay daño en mis actos, cuando hay daño, cuando estoy saliendo de mí a lastimar. ¿Por qué? Porque me lo estoy haciendo a mí. Eso sí me parecen cuestiones que uno va a querer después ocultar, ¿sí? Ahora, eso, ¿cómo lo llevamos a la práctica en la vida cotidiana? Conociéndonos a nosotros mismos. Nosotros, es decir, formamos nuestra tribu, a mí me pasa lo mismo, o sea, yo tengo un grupo de gente, entre comillas, selecto, que yo considero que son selectos, ¿no? Hinchas de Boca. Claro. Somos una tribu medio rara, pero bueno. Pero ¿qué pasa en el desarrollo? En el trabajo, con el vecino, en el barrio, con el resto de la gente. Es decir, no andamos... Claro, la realidad es bastante distinta. Claro, es decir, yo entiendo perfectamente lo que vos decís y me pasa, y es verdad. O sea que yo esto lo resumo, lo que vos decís, siempre digo, los pajaritos de plumitas azules con los pajaritos de plumitas azules. Yo lo experimento así, con el conductor del colectivo, con el que me vende la verdura en la esquina, con la persona, con el habitante de la calle que lo veo y lo observo y conecto con él y tal vez me gano uno de sus gritos porque ese día está cruzado. Yo lo experimento de la manera que te lo estoy describiendo con toda mi realidad. Porque toda la malla, todo lo que toca mi realidad hace parte íntimamente de mi experiencia de vida, si no, no me tocaría. Está bien, sí. Pero a ver si podemos aclarar lo que querés transmitir. Una cosa es la intimidad de mi experiencia de vida y otra cosa es el intercambio que yo tenga con el otro. Por eso dije, otra cosa es el vínculo que desarrollo con eso que está tocando mi experiencia de vida. Porque está haciendo parte, sí, pero yo me vinculo de una u otra manera. Porque puede haber intimidad si no hay devolución, si no hay una reciprocidad en el vínculo. Es una pregunta, ¿eh? No estoy afirmando que sea así, pero me parece que... fíjate, ¿cuándo se da una intimidad en una pareja? Cuando las palabras ya no tienen mucha importancia porque se generó una comunión por razones indescriptibles desde el punto de vista estricto de lo conceptual. Hay una comunión que uno ni siquiera puede definir por qué ocurre, pero ocurre y cada uno lo siente y ahí se genera la intimidad. Entonces, ¿puede haber intimidad si no existe esa amalgama? ¿O es un deseo? Ahí me pongo, como dice Pablito, en abogado del diablo. ¿O es un deseo que yo me quiera sentir uno con el todo y me doy la mano con el verdulero y el verdulero dice, tarado, ¿cuándo me va a pagar la verdurita?
y no tiene ningún vínculo conmigo real. Sí, o sea, Pero yo eso voy un es poco, más expectativa que realidad, ¿eh? yo voy, Bueno. Eso que estás describiendo tiene más que ver con la expectativa de lo que Claro. te estás proponiendo a claro, ti mismo, que cua- es. o sea, en la intimidad no hay expectativa. Claro. En la intimidad no hay Es- expectativa. Lo estás viviendo. Yo estoy con Ju porque No tenés planes, no hay especulación. ocurre esto. Siempre digo, voy a ser autorreferencial. Dale. Yo en el grupo de gente que me junto para jugar al fútbol y demás, a veces me ocurre algo que o sea, no le encuentro mucha explicación o tal vez no tengo ganas de ponerme a analizar, ¿no? Que por ahí se me acerca alguien, Pancho me dicen a mí, en el grupo de fútbol, me dice, che Pancho, ¿puedo hablar con vos un minuto? Sí. Sí. Quería comentarte que por ahí no me quedo con ustedes en el tercer tiempo porque yo tengo este problema, pero cosas íntimas. Es decir, mi mujer tiene cáncer y yo tengo que estar con ella, necesito de este momento, yo te lo cuento a vos porque Sí. te tengo confianza, Claro. ¿no? Se establece ese vínculo y me pasa mucho con la gente. O sea, yo con un poco haciendo, digamos, apoyando tu teoría, ¿no? O sea, yo con mis clientes. No creo que para ella sea una teoría. Me parece que quiere decir que no es una teoría. Bueno, pero no le demos. Pero para él es teoría mía. No le Para vos demos. es teórico, No le demos sí, porque siempre hablo yo el camino de la teoría a la práctica, ¿no? Ahora tal vez, bueno, yo estoy haciendo un poco de práctica. Claro. Yo con mis clientes a veces, no sé, termino sentado tomando un té y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está contando esta persona? ¿No? Y ahí Es se mágico. establece un vínculo. Es mágico ese fenómeno. No, pero me parece fantástico que mi hijo me carga porque me dice, ¿qué te quieras hablar pero no sé, tengo que escucharla. Siento la necesidad de escucharla o de escucharlo. Que de repente me dice, no sé, vino mi hijo y me gritó y me angustié. Y yo fui a pasarle un presupuesto para hacerle el baño nuevo. ¿Viste? Y voy a decir, ¿cómo se estableció este contacto? ¿Cómo se estableció una pequeña charla en la parada del colectivo y hubo algo que Detonó esa qué es lo que todo ese pasó, desarrollo. ¿no? Pero esto lleva al análisis. Digamos, nosotros somos bastante analíticos y por ahí nos dedicamos un poco más al autoconocimiento, ¿no? A preguntarnos cosas, a estar en el continuo despertar. Pero ¿qué pasa con la gente común, donde hablábamos hoy fuera del aire, donde que si no me interesa, qué sé yo? Esto es íntimo y por ahí no hay nada íntimo, ¿no? O sea, qué sé yo, culturalmente la unión de dos personas en una habitación Físicamente. Físicamente es algo íntimo y de repente están en un bar y dicen, porque esto que yo te hablaba de lo grotesco, ¿no? De donde se pone de manifiesta esa intimidad donde nosotros decimos que es algo que existe esa comunión emocional, álmica, donde nos entregamos al otro con total confianza. En los casos en que el vínculo se desarrolle de esa manera, porque en otros casos el acto se da y no saben nada uno de la vida del otro. No. Claro, la cosa no, alguno quiere apretar el botón. Claro. Como la película cámara. de Subiela. Como la cámara, Claro. el botón de la Se mesa de eyecte luz, o se hunda. totalmente. No, pero volviendo un poco al dale. A lo que decías de la pareja, es muy específico cuando dos que pertenecen a un vínculo se encuentran en ese punto, porque se desarrolló hasta ese punto el vínculo. Los dos mutuamente reconocieron que en esa intimidad de la conexión es a ese nivel. Pero también pasa que hay parejas que están casados durante años y jamás No hay acceden intimidad. a esa intimidad. No hay intimidad. O sea, no
que la intimidad que ya es, que existe, que está abajo de todo, Pero sosteniéndolo ¿no es todo. cultural eso? ¿No? Totalmente. Por eso digo, la intimidad ya es, ese vínculo, esa base en la que todos estamos unidos ya existe. ¿Cómo lo desarrollamos y cómo construimos alrededor de eso que ya está latente ahí abajo? Ahí creo que es donde estamos teniendo la conversación. Un ejemplo de lo que vos decís es que mi hermana vivía en el sur, en Río Turbio. Estaba en ICF, trabajaba de marido, y claro, se había hecho una comunidad, ¿viste? O sea, ahí no se puede ir a pasear a la plaza porque hace 15 grados bajo cero, entonces... Río Turbio no es nada transparente. Claro, vamos a comer a tu casa, el otro fin de semana a mi casa, nos ponemos a mirar películas. Tocó en la casa de mi hermana y mi cuñado se estaba bañando, le dice, Vicky, ¿me alcanzas el toallón, por favor? Sí, agarró dentro del baño. Me dice, ¿vos entras al baño cuando tu marido se baña? ¿Qué dice? Yo me quedé helada, ¿viste? Porque sí, es natural. O sea, somos marido y mujer, tenemos hijos, qué sé yo. Algo sucedió para esto, ¿viste? Yo no, ¿viste? Es una cosa íntima. Claro. Bueno, ahí empieza a jugar lo social y lo moral y las convenciones. Vas a encontrarte lo humanos cultural. que no quieren que los vean ni siquiera alimentarse. Hay personas que les gusta comer en soledad o en intimidad. Hay personas que van al baño con la puerta abierta. Si estamos hablando de todo este... Bueno, también es la cultura que a veces uno ve los chicos, ¿no? Que entran a los baños, salen, y es un jolgorio, para llamarlo de alguna manera. Fíjate esa reacción del toallón, la pareja, y después tienes un equipo completo de fútbol en las duchas, bañándose mientras van charlando. Claro. Y se están bañando todos. Claro. Entonces es como, cuando sí, claro, pero no. existe también aquel que no. Que tiene prurito. Que tiene pruritos, como que ahí le da voy esa cuando cosa. hablo de que es una construcción mental, alrededor de algo que ya es. Sí, es algo que por ahí yo creo, porque a mí yo me pasa cuando voy al médico, o sea, yo no me fijo si es varón o mujer. Para mí es un ser humano y me dice de vestirte, hacete esto, y fuera de cualquier pensamiento obsceno o como quiera llamarle. A mí Bueno, pero también es social, porque es tan ancestralmente transferido ese mandato que vos ni siquiera te permitís pensar que la diferencia de sexo pueda tener alguna connotación, porque es un profesional de la medicina. Ahora, si vos te encontrás con una antropóloga, y está bien, vas a hacer un análisis muy distinto, ¿no? Lo que quiero decir es que las pautas sociales son tan fuertes y son tan ancestralmente traídas que llega un momento que uno ni siquiera las reconoce como tales, ni siquiera sabe que están presentes en uno y que están presentes en las decisiones que tomamos todos los días. Y eso es lo apasionante de meternos en estas cuestiones, porque es como meter la mano y desentrañar atrás a través de aquello que está tan oscuro, ¿no? Es que es algo que es individual, ¿no? O sea, es único, así como... yo me acuerdo, estábamos en la pileta con mi primo de mi misma edad, y salió, una tarata, que me baje la mano. Pero es la médica, ¿cuál es el problema? ¿Viste? Y salió, ¿viste? Enojado, ¿viste? Claro. ¿Viste? Yo fui, sí, bajate la malla, hacete esto, el otro, y yo, la verdad, o sea, veía una cosa ahí, qué sé yo, un pochoclo, humano, claro. ¿viste? Y listo. Y mi primo de mi misma edad, o sea, creó en la misma familia, en la misma casa, al lado, en el departamento de al lado, ¿viste? Era, ¿viste? Enojadísimo. Y vos fijate que todas esas variantes que tienen que ver con la capacidad de recibir o de receptar el mandato social, hace a la estructuración de tu personalidad. Porque en la medida que vos lo fuiste mamando bien o mal, que te fuiste adaptando, entre comillas, o no, o lo fuiste rechazando,
fuiste a la vez construyendo tu propia personalidad. Claro. Y fuiste tomando decisiones en la vida a partir de esa permeabilidad o no que tuviste. Y seguimos hablando de la secuencia de creencias. Seguimos no hablando de aquello lo que yo digo que yo llamo íntimo. Seguimos hablando de lo que construimos alrededor Claro, de la, de tu de la teoría. manera de defender Bueno, mi le vamos a dar personalidad. acceso a Gustavo porque... Ahora, ¿qué pasa Sí, dale. con las partes íntimas en una playa nudista? que ya no son más íntimas. ¿No? Igual que los pensamientos en tu libro, Claro. en el libro que leíste. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Francisco, Gustavo, Horacio. buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegra muchísimo. Y la brillante Juli. Hoy Hola, estuvo fabuloso. Juli habló de lo que algunas escuelas gnósticas hablan de el anillo energético. No me voy a extender en el tema, pero tiene que ver con eso. Pero para reforzar lo de Juli, lo vamos a reforzar con Krishnamurti. Dale. Ayúdame a poner un poco en cinta a estos chicos, por favor. Ah. Mantente, dice así Krishnamurti, ¿no? Mantente tan remoto que no te alcance su aliento. Y después voy a explicar, ¿eh? Y su aliento se desplaza a mucha distancia y a mucha profundidad. No dejes que te contaminen con su palabra. No dejen que te contaminen con su palabra, con su gesto, con su gran conocimiento. Tienen mucho conocimiento, pero estate muy lejos de ellos, donde ni tú mismo puedas encontrarte, ¿no? Es decir, acá lo personal no cabe, ¿no? Un poco lo que pasó en el anterior programa, donde si se busca lo íntimo, ¿no? Uno se puede preguntar si uno no está queriendo desarrollar un nuevo concepto o algo significativo o profundo a través de esta palabra que es la intimidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque estos conceptos, estas palabras, nos van a terminar estrangulando. Yo soy devoto del silencio, por eso lo que decía Juli de ese espacio interior envolvente, ¿no?, que a su vez nos hace invulnerables, por más que el otro no se entienda, no nos entienda, no nos quiera hablar, ¿no? Entonces, ¿Te puedo hacer si una pequeña nosotros- interrupción sobre esto Sí, del dale. silencio? dale, Cuando vos estás en el silencio, ¿no hay una intimidad del silencio? no, hay el silencio, no puede haber dos cosas. ¿Estás vos con vos? No, ni siquiera yo conmigo, hay silencio, Francisco, porque si no, ya hay dos, yo conmigo. No, Bueno, pero más allá de las palabras, sí, en el silencio, ¿no estás con vos? ¿No estás con vos? no, hay silencio porque la estructura psíquica desaparece, Hay unidad. silencio, ¿Cómo? ¿no? ¿Qué es lo que explicaba? Hay ¿Qué es lo que unidad. explica? Perdón, Claro, Perdón, Gus, pero no, dale, hay unidad. claro. No hay- También me parece Claro. que una cosa no quita la otra, pero no importa. Desarrollalo, No. así lo podemos discutir o reflexionar sobre el Claro, tema. claro. Porque ¿sabés qué sucede? Ese silencio está antes de todo concepto. Totalmente de Sí. acuerdo, en eso estoy de acuerdo. ¿Mm? Entonces, ¿qué ocurre? Acá lo que pasa es que uno tiene que estar firmemente convencido de eso, que es lo que me da la sensación que Juli transmitía. Ella está convencida de ese contacto más allá de las palabras, más allá del verdulero de la esquina y ella, más allá si le vende una banana golpeada o no, es otra cosa, tiene una característica energética distinta porque no hay dualidad. Y eso es lo que nos cuesta entender porque nosotros, esto es ancestral, nosotros vamos siempre a más conocimiento, creyendo en esa evolución que no es más que el engrandecimiento de nuestro propio ego. Está bien, Y- pero viste que los abogados Sí. dividimos lo que es con lo que debe ser.
y en esa lucha se nos va la vida. No, pero espera, Horacio, esto es un hecho para Juli o para mí. No es lo que no debe dudo ser. que sea un hecho, pero digo que el deber ser es una presión muy fuerte, sobre todo nosotros. ¿Quién de nosotros puede tirar la primer piedra y decir, no, yo estoy totalmente desprendido del deber ser? ¿Quién lo puede decir? Pero pará, A menos que se mienta a sí mismo. pero espera, ¿a qué le llamás deber ser? Deber ser es lo que la sociedad impone como correcto y que vos, en el devenir de tu existencia, de algún modo, en un gran porcentaje, muchos y otros en un pequeño porcentaje, adquieren como valor inconsciente. Bueno, yo lo que experimento en mi existencia Sí. es que me distancio y me propongo distanciarme tanto del deber ser para lograr evitar habitar solamente el estar siendo, que es la unidad de la que está También, hablando. pero para distanciarte tenés que reconocerlo. Ojo, Por supuesto, pero es que es una labor que es permanente, Bueno. porque fue mucho la estructura que hay que atravesar y romper, es mucha, porque por eso hablo tanto de las creencias. está bien, Porque totalmente. es lo que tú dices, es una construcción tan absoluta que tenemos enfrente que no la logramos ver con facilidad. Juli, para hablar esto, ponete de pie. No estés sentada, ponete de pie. Uy, ¿cómo estamos hoy? Yo ya me puse de pie, No, pie. no porque le crece el ego y No después juega- pierde la conexión con la No unidad. juega Racing hoy, no me puedo poner de No. Ahí está. ¿Cómo se construye una creencia? Bueno, ¿Cómo? Ahí ¿Cómo- está. cómo? ¿Cómo se construye? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son los cimientos? Entonces, pero lo hablo como vector energético, Olvidémonos de las palabras. Las palabras después rellenan la cosa con explicaciones, con pim, pum, pam, pero por eso el asunto es si queremos comunicar desde la energía o queremos comunicar desde la palabra, como ustedes lo decían en la primera media hora. Ya en la palabra se pueden esconder cosas, en la energía no se pueden esconder cosas. por eso Yo te puedo- es tan importante el tema de la intimidad, porque en la intimidad las palabras no juegan ningún rol. Por eso es tan interesante desentrañar las características de la intimidad, porque no hay palabras en la intimidad. Si hubiese palabras, no hay intimidad. Entonces ahí es cuando vos ves en crudo la existencia humana como tal, que la podés describir como quieras, pero ya la descripción son palabras. Lo cierto es que es la vida misma, ¿no? Bueno, pero entonces, en esto que hablábamos antes, cuando moramos en el silencio, Sí. moramos entonces en la intimidad absoluta, porque Sí. ya no hay, ¿me entendés? Es decir, ya no hay un centro. Por eso yo te insistía que no deja de ser un juego de palabras, pero por lo menos para que interprete lo que yo quiero decir. Yo creo que cuando uno está consigo mismo sin palabras es cuando la intimidad es más profunda, porque vos estás en una comunión donde la palabra no es el intermediario. Y sentís cosas que ni siquiera podés definir con palabras. Entonces, esa comunión, si querés sacar la palabra intimidad, esa Ahí comunión está, ahí está. es, Perfecto. es sublime. Perfecto. Es que ahí es Perfecto, cuando, ¿sabés? por eso hablamos Sí. de unidad, porque es un fundirte con el todo. Ya Claro. no hay separación. Claro, claro. ¿Y qué pasa? Perdón, Gustavo. No, dale. ¿Qué pasa en esa soledad estando uno con nuestro pensamiento? O no, pero sí, claro, y muchas veces, la mayoría de las veces estás con tu pensamiento, esa es la realidad. Bueno, esos pensamientos, ¿de dónde vienen? ¿Qué nos traen? A ver, cuando uno está en ese estado de silencio, al aparecer el pensamiento, ya hay alguien que observa la observación y el pensamiento, es decir, ahí ya se perdió el silencio. Después puede venir el otro movimiento que yo como observador, yo con toda mi historia, a ese pensamiento le empiece a dar los matices de qué me quiere decir, por qué apareció, hacia dónde me lleva.
pero tengo que tener mucho cuidado porque ese pensamiento puede ahí fagocitarme y llevarme para donde él quiere. Donde me lleva para donde él quiere, ya el silencio, ese estado de unidad que decía Juli, se perdió. ¿Sí? Porque entré en el movimiento del pensamiento, que es el movimiento del tiempo, de aquí hacia allá. En cambio, en el estado de silencio, yo no he llegado a profundizar tanto para darme cuenta si hay otro movimiento. Probablemente lo haya. Vos fíjate, termina vos. No quiero interrumpir. Seguí. No, yo te cuento mi experiencia. Yo medito, ¿verdad? Me cuesta entrar en ese silencio. ¿Cómo me doy cuenta que entro en ese estado de silencio? Es porque es como que siento que me separo de mí. Y te puedo asegurar que, mirá que hace años que medito, y son, no sé, segundos. Son segundos que cuando lográs ese estado, creo que los yogis le llaman el punto alfa. El alfa es el ritmo cerebral. El estado alfa. Claro. Digamos, es como que encontrás ahí sí esa cosa de unidad, esa cosa de pureza. O sea, una vez más, le vamos a poner palabras y le podés meter 2 millones de palabras, claro, y no llegás a explicarlo totalmente, ¿no? Bueno, discúlpame, Francisco, ahí sí está. Vos fíjate, una milésima de segundo de eso es inexplicable. Totalmente. Porque es la vastedad misma. Es la vastedad misma. Uh-huh. ¿Me entendés? Entonces, como ahí salís del tiempo y del espacio, como te alejaste de eso, entras en una dimensión de una profundidad sublime. Mira, yo te cuento algo que vas a decir por ahí, este está loco. Lo vamos a confirmar. Sí, ahora después de estos segundos. En una oportunidad me pasó que estaba en una meditación guiada y me asusté porque me vi de arriba. Es muy común. Me vi de arriba. Te damos de alta. Y digo, me asusté. Me asusté y es una cosa que aún no tengo una palabra para definir y explicar, ¿no? Hablamos con Juli, o sea, yo soy muy analítico, por eso me cuesta meterme, concentrarme, lograr ese silencio mental, porque estoy analizando constantemente, no sé si entró la brisa, el coso, que si la pestaña, el otro, me cuesta, pero cuando logro ese instante, que no sé cuánto dura, no sé, es algo que me resulta inexplicable totalmente. ¿Sabés lo que pasa, Francisco? Eso no es que dura, porque eso está más allá del tiempo. La mente después quiere cuantificarlo. Sí, cuantificarlo. 5 segundos, bueno. Ahora vos fíjate, cuando vos en esa oportunidad te separás del cuerpo, el miedo viene después. Claro. Aunque la fracción de tiempo sea mínima, ahí aparece ese centro, Francisco, que dice, ¡epa! ¿A dónde nos vamos? Adentro de vuelta. Sí. Bueno, claro, por eso trato a veces de insistir sobre la realidad de que el pensamiento, nos guste o no, sea berreta o no, está siempre operando en nosotros. Totalmente. Puede tomarse un descanso, por ahí se toma una vacación, un fin de semana, pero está y vuelve. Como el ego, que está siempre ahí al acecho, y el que cree que lo superó es el primero que se miente, porque se construyó una nueva idea, que es la idea de que no tengo ego. No, es que el ego, el ego existe y todos lo tenemos, lo que pasa es que tenemos que saberlo ubicar, claro. donde corresponde. Yo siempre digo, nos levantamos a la mañana, agarramos al ego, le hacemos un mimo, le metemos una patada en el traste y decimos, bueno, caminemos juntos, sabes dónde quedarte. Pero no jodas. Claro, exacto. A mí me gusta describir esa pantalla como cuando uno está frente a la tele con alguna plataforma en la que se pueden ver series o películas y tienes en la mano el control, sí, y puedes ir desplazándote entre una u otra, y si haces un clic vas a ver esa, y si no te mantienes viendo el menú. Me gusta describir, así son los pensamientos, los puedes ver pasar,
Sí, sí, puedes ver las sí, características sí, y si presionas el botón te vas con ellos o te quedas en este lugar en el que los observas. Y no te identifiques con el pensamiento. Exacto. Esa es la clave. Exacto. No que el hecho de que tengas pensamiento no te tienes que cortar la vena porque tenés pensamiento, porque Es que es es tu peligroso. naturaleza. El tema es no identificarte con el pensamiento. Ahí está la clave de la meditación, me parece, ¿no? sí, sí, sí. Claro, lo que sucede es que hay que observar muy detenidamente qué es ese proceso de identificación, porque no es la palabra, sino que es la energía atractiva Sí, y magnética que ancla la observación dentro de un determinado movimiento. Claro, pero es como el huevo y la gallina, porque la energía que se adhiere al pensamiento es una energía producto de tu propia estructura psicológica que se fue gestando a lo largo del tiempo. Si No, yo- pero espera, Sí. andate al comienzo, recedé y volvé atrás ¿A cuál comienzo? al Horacito bebé. Sí, no me ¿Dónde había acuerdo una mucho. estructura, dónde había una Lo que estructura pide. psicológica que se adhiriera? ¿Mm? Fue nada más que la observación que es lo dado, empezó a observar lo general y empezó a captar y a pero armar. el día ese que mi centro. viejo me dijo, Horacito, vos te tenés que portar bien y tenés que saber atarte los cordones de los zapatos, ahí empezó la diferencia entre lo que debe ser y lo que era. Y ahí me empezaron a estructurar. Entonces, cuando tuve Bueno. 25 años, era un montón de ideas de lo que yo debía hacer. y ahí falta más todavía, porque ahí lo puedes poner en palabras, Claro. pero desde antes ya estabas observando lo que te estaban mostrando que era lo correcto, y encima venimos con un paquetito en la sangre que viene de otros, Seguro. de nuestra, Sí, sí, que también viene con paquetitos de información. Claro, viene una historia previa que ya el es código de otro barra. Claro. tema. Ese es otro tema mucho más complejo todavía. Sí, Claro, totalmente. claro, claro. Vos recordarás, Horacio, Sí. una pregunta que le hace Krishnamurti a Pupul en ese famoso video que Pupul se lo queda mirando sin palabras, que le dice, ¿usted puede mirar los 30 años desde este momento o está mirando este momento desde los 30 años? Es decir, Mm. ¿usted mira este momento desde la acumulación de la memoria o puede desde este instante desenrollar todo para atrás? Ahí está el kit. Y sí, Ese es el punto. y sí, y ¿Sí? sí. Ese es el punto donde hablamos de vivir en el tiempo o hablamos de vivir en el instante. Claro. Y ahí Pupul queda mirándolo en una mirada, bueno, inconmensurable, porque la verdad que esa escena es digna Sí, de me una acuerdo. actriz de Hollywood, Sí. porque queda impactada por eso que le dice Krishnamurti. Venían investigando, no me acuerdo qué, pero venían investigando algo. Fuego en la mente. Y él nos tira a todos esa pregunta. Entonces, la pregunta es hoy, bueno, desde ahora, ¿puedo irme a ese Gustavito o ese Gustavito me está marcando el ahora? ¿No? Con todo lo que sufrió, lo que no sufrió, el gol que metió y los 70 que erró. No, es ahora. Me dan el pase ahora. ¿Qué hago con la pelota? Y no sé lo que voy a hacer con la pelota. Me lo están dando ahora. Esa es la gran diferencia. Juli, Lo que no quiere decir que no se pueda ir y volver unas cuantas veces, porque a veces hay que ir y abrazar unas cuantas. Para sanar, Sí, para poder volver a hoy y decir no existe hay tal que ir a cosa. Gustavito para sanar a Gustavote. Y no estoy allá, estoy acá, Exacto. y esto de tal ocasión causó tal cosa, y hoy vengo y lo reparo. Por ahí son unos cuantos viajes para... Sí, Porque- sí, totalmente. porque hay algo muy importante, y yo no hablo más, juro. La historia de Gustavito cuando era chiquito está teóricamente en el pasado, pero mi sentimiento está hoy sobre esa historia. Hoy está ese sentimiento Sí, acá. totalmente. Está en el presente. Totalmente. Por eso en el instante lo que dice Juli la podés curar. Porque en realidad estás yendo. Claro, Estás vas, acá. vas a la sanación. Sí, Estás acá. Exacto, estás acá. Estás Estás reconociendo que Gustavo es producto de ese Gustavito que lo fueron haciendo y fue marcando hitos en su crecimiento hasta llegar a Gustavo.
Tenemos cierto Podés- conflicto y bueno, tenemos que ir a buscar a Gustavito, es decir, y ver qué es lo que pasó. O sea, ¿Sabés lo que pasa? Gustavito no sabe jugar ahora de grande. Gustavo no ¿Sabés lo sabe que jugar pasa? de grande. ¿Sabes lo que pasa, Francisco? Sí. Y lo vamos a sanar, Horacio. Cuando el padre viene y le dice, no, pará, esto es muy serio. Sin costo, Esto es muy sin serio. costo. Cuando el padre viene y le dice, atate los zapatos, Horacio le tiene que decir, mirá, viejo, uso mocasines. Ahí está el tema. Mira, Y él acabo dice, de "Acá, sanado el mirarlo, asunto". fíjate, mira. No tiene cordones. Sanado totalmente ese impas. ¿Te das cuenta? Sigue rebelde. ¿Vieron? ¿Te das Esa cuenta? es la más hermosa manifestación de que los viajes en el tiempo son muy posibles. Claro, claro. Sí, hay que ver lo transgeneracional. Totalmente. Es importante en lo que somos hoy. Totalmente. Y en cuanto a la energía sigue el pensamiento. Y cuando hacemos ese viaje de ir, hacer esa reacción, sanar ese momento y volver, estamos modificando creencia. Estamos Total. modificando aquello en lo que mi mente, mi cuerpo, mi ego creen. Estamos Estoy haciendo un creando corte. una nueva realidad. Parate, Una Juli. nueva realidad para que parate. nuestros hijos. Sigue, sentadita. sigue creciendo el ego de Juli. Estamos, Le va a aumentar el calle. estamos haciendo un corte para que De nuestros ninguna hijos no sigan con lo mismo. Claro que sí. Claro. Fíjate que esta palabra que está tan de moda, que lo único que existe es el presente, en este viaje que uno hace, es una comprobación efectiva, porque todo lo que vos haces es en el presente. Yo voy atrás, pero estoy acá, porque estoy acá mirando el de atrás, porque además lo que yo miro de atrás, lo miro desde hoy, de hoy que está construido desde ayer, y es lo atemporal, es lo más apasionante de la vida, porque están los tres tiempos cronológicos en uno. Yo quiero alegrarme y felicitarnos porque terminamos este programa hablando de lo que realmente es íntimo. Ahí está. Fuimos a lo íntimo de verdad. Muy bien. Bueno, muchas Bueno, gracias. Gustavito, nos vemos en el Comparto, Gustavito y comparto. Gustavo. Gustavito, buena Gustavito, Horacito y Francisquito. Panchito. Y Julianita. Panchito, por favor, Panchito. por favor. Panchito. Panchito. No, Juli no la nombro porque está más allá del bien y Ay, del mal, no, es un no, ser de ninguna etéreo. No, en realidad ahora vamos a agarrar la carpeta roja, la vamos a tirar al piso para salir del estudio, porque bueno, te digo, tiene como, la ropa, no sé, Sí. le está ajustando. Es Hasta el próximo martes. Chao. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.